sabiduría humana versus sabiduría divina. Es decir, la sabiduría del hombre en contra de la sabiduría, o en contraposición a la sabiduría que viene de Dios. Yo le quiero pedir que usted abra su Biblia. Hoy vamos a leer bastante de la Biblia, porque al fin y al cabo aquí no venimos a hablar de nada fuera de lo que Dios nos ha dejado, que es su preciosa palabra. De manera que abra su Biblia. Yo tengo aquí transcritos y en la pantalla usted también puede seguirlos, los que están en transmisión. Pero si tiene su Biblia, ábrala. Efesios 1, 17 al 20, pero le voy a leer la nueva versión internacional, por si la tiene o la puede seguir. Dice así: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, vaya siguiendo con mucha atención. Mire, si empiezan a metérsele por ahí vocecitas que lo distraen, reenfóquese, no deje que nada le robe la palabra. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, diga conmigo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría. Digámoslo juntos: espíritu ¿de qué? Sabiduría, sabiduría, y de revelación, para que lo conozcan mejor. El espíritu de sabiduría, y subráyalo allí, y de revelación, para que lo conozcan mejor. ¿A quién? ¿De quién inició allí hablando? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, para conocerlo a Él nos dé. Dígale al Señor: Señor, hoy estás hablando a mi vida. Luego continúa diciendo: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Dígale: Señor, ilumina. Dígaselo: Señor, ilumina los ojos de mi corazón. Eso suena raro, si los ojos están aquí y el corazón aquí, pero estamos hablando es del centro de nuestra vida. Que hable a nuestro corazón, que sea iluminado, que haya revelación, que haya luz, que no haya tinieblas. Hoy toda tiniebla que quiera robarte la palabra se va, y solo la luz ilumina tu corazón, para que sepan qué esperanza Él los ha llamado. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Para que sepamos para qué estamos y qué es lo que Él nos ha entregado, nos ha dado. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Qué importante lo que aquí Dios nos quiere hablar o nos está hablando. Ese poder, ¿está escuchando? Ese poder, porque está hablando que podamos tener revelación de la grandeza del poder. Dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se nombre o que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Wow, aquí hay una grandeza y un poder tan impresionante que Dios te va a revelar. Y yo sé, estoy segura que vamos, me incluyo, a salir de aquí, pero rebosados de tanto poder de Dios, que vamos a quedar maravillados de las cosas que solo Él puede hacer. ¿Y qué hará? ¿Qué hará? Allí cuando dice al principio ese espíritu de sabiduría, que Él te dé, que Él nos dé. Dile: Señor, dame hoy espíritu de sabiduría, que fue el espíritu que fue derramado sobre Jesús. En Isaías 11:2 dice que sobre Jesús, Isaías profetizó que sobre Jesús vendría espíritu de sabiduría. Y dice, le sería el Espíritu Santo dándole sabiduría, entendimiento, conocimiento, consejo, poder y temor de Dios. Y ese mismo espíritu es el que aquí tú y yo tenemos, y es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Allí lo está diciendo. Es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, lo sentó a la diestra del Padre. El que está aquí, está contigo, está con nosotros, en medio de nosotros, y sigue actuando y sigue obrando con el poder de Dios para darnos una gran herencia y a favor de nosotros. Que se abra tu mente, pero sobre todo tu espíritu, al poder tan grande de Dios al que tenemos alcance. Pero aquí dice algo muy importante, que fue la frase que, wow, me dijo: esto es tan importante. Es que el Señor nos dé revelación de la sabiduría. De la sabiduría. Porque para conocer a Dios
necesitamos la sabiduría de Dios, y para conocer el poder de Dios necesitamos la sabiduría de Dios. Y vamos a analizar por qué y qué relación tiene. Sabiduría, si uno escucha o empieza a hablar del término sabiduría, de pronto para muchos a la mente se le viene, es como el tener muchos conocimientos de muchas cosas. Pero déjeme decirle, no es solamente conocimiento almacenado aquí en la mente. Estudiar mucho, aprender mucho, leer mucho, y eso está bien, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Tenemos que, la mente que Dios nos ha dado, utilizarla, no dejarla dormida. Y esta palabra, pero no nos podemos quedar solamente con este conocimiento, porque la sabiduría de la que habla la palabra de Dios va más allá que solamente conocimiento acumulado. Ahora, humanamente hablando, el conocimiento es sabiduría humana. Sí, hay gente que usted la oye hablar y dice, tan sabio, pero haciendo referencia a que tiene mucho conocimiento de muchas cosas de este mundo. Realmente ese conocimiento, esa sabiduría, es conocer hechos, y eso todo lo practicamos todos los días. Pero sabiduría divina, o la sabiduría de Dios, va más allá. Esa sabiduría es saber qué hacer con ese hecho en el momento adecuado y de la manera correcta. Sí, le repito, sabiduría humana es conocer un hecho, pero sabiduría divina es saber qué hacer con ese hecho en el momento correcto y de la manera correcta. Y eso no lo podemos hacer humanamente. Sí, podemos tener un alcance, pero cuando tenemos esa sabiduría divina, podemos ver cosas más allá de lo que podemos pedir o entender aquí en ese conocimiento humano. Entonces, sabiduría humana, ya les dije, es conocer un hecho. Por ejemplo, una persona, y de pronto usted ha escuchado ya ese ejemplo, yo se lo hemos escuchado cuando daba a mi esposo una vez una palabra. Un hombre, una persona que se fuma un cigarrillo de bazuco, eso es un hecho. Eso es un hecho, o sea, sabe que se está fumando, sabe que se lo está fumando, pero, y que al hacerlo se está haciendo daño. El que consume una sustancia alucinógena, o bueno, obviamente sabe que eso, aunque sienta, ¿no?, un placer, eso le está haciendo daño, y sabe que le está dañando su cerebro, le está matando las células cerebrales. Eso es conocimiento humano. Pero sabiduría, ¿qué sería? Cuando bota el cigarrillo, pisarlo y no volver a consumirlo. Seguramente muy jocosamente usted se acuerda cuando él decía, ¿cuándo ha visto usted un perro comerse un cigarrillo que está en el piso, o un cucarrón marihuanero? Parece que tuvieran más sabiduría que el ser humano que se lo consume. Pero eso es para explicar, para que vamos entendiendo la importancia de la sabiduría. Y la Biblia está llena. Miren, el Antiguo Testamento dice que 154 veces en hebreo aparece la palabra sabiduría, y en el Nuevo Testamento, en el griego original, aparece 51 veces este término, sabiduría. O sea, tiene mucha importancia. Para el judío, la sabiduría siempre era práctica. Es que la sabiduría no es un término aquí en la Biblia como algo religioso, no, es para la vida práctica, para nuestra vida diaria, para que podamos saber cómo vivir en bendición, cómo vivir bien, cómo poder disfrutar la vida más allá de lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, por eso el Señor nos insta a buscar la sabiduría y a conocer la sabiduría de Dios por encima de cualquier conocimiento que tengamos. Yo estudié en la universidad y le doy gracias a Dios porque en ese tiempo mi papá me pudo dar muy buenos estudios. Me dio la capacidad de estudiar un par de años en los Estados Unidos, aprendí otro idioma. Luego llegué de nuevo acá y me inscribió en una de las mejores universidades. No lo digo por dármelas de nada. Dios, yo no era ni cristiana todavía, estaba bastante distante en ese tiempo, aunque sí creía en Dios, claro, practicaba la manera religiosa, pero miren cómo es nuestro Dios. Y yo tenía mucho conocimiento de otro idioma, de ciencias, de muchas cosas, pero no conocía la sabiduría de Dios. Y solamente hasta que pude conocer de Él, otra ha sido la dimensión para poder vivir una vida bendecida, para vivir, como dice aquí, las riquezas de la gloriosa herencia de los santos, para vivir, para disfrutar las riquezas de la gloriosa herencia de los santos. Entonces, necesitamos, les repito, anote allí, primero que todo necesitamos sabiduría
para conocer a Dios. ¿Cómo así? Necesitamos sabiduría para conocer a Dios. Vayamos un momento a Santiago 3:15. Refiriéndose allí, dice en el versículo 15, porque esta sabiduría, y eso se refiere a la sabiduría humana, a la sabiduría del hombre, no es la que desciende de lo alto. Si no desciende de lo alto, entonces ¿es de quién? Terrenal, terrenal. Dice, si no, terrenal, ahí está diciéndolo. Pero le añade, animal, diabólica, o sea, nos lleva aún a pensamientos y a situaciones diabólicas. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿de quién viene? De Dios. Es, y allí continúa diciendo, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Allí está hablando que hay dos tipos de sabiduría, ¿sí? Lo que estamos hablando es del título: sabiduría terrenal, humana, y sabiduría celestial, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y está diciendo cada una de ellas a dónde nos va a llevar. No con eso, reitero, no me vaya a malinterpretar, que los conocimientos que tengamos o que adquiramos de lo humano vaya a ser algo mal, o sea, que no debemos hacerlo. Pero no de eso nos debemos confiar, porque nuestra vida en algún momento puede tener un giro desfavorable, y por mucho conocimiento que tengamos, solamente hay uno que puede volver que todas las cosas se vuelvan a nuestro favor, y es la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, la que es pacífica, la que te va a traer paz. El conocimiento del mundo no te trae paz, puede llevarte hasta cierto nivel, pero la paz de Dios sobrepasa ese entendimiento, ese conocimiento sobrepasa todo lo que humanamente podamos tener o conocer. Y ese pasaje de Efesios 1, el inicial, allí está diciendo que es el poder de Dios el que va a actuar a nuestro favor, a nuestro favor. Entonces, podemos tener conocimiento, pero saber qué hacer con ese conocimiento en el momento correcto y de la manera correcta, es como el ejemplo de aquella pareja que fueron al médico. El esposo estaba bastante delicado de salud, entonces fueron donde el médico, y el médico, el doctor, llama aparte a la señora y le dice a la señora: mire, su esposo, o sea, para que él no se enterara, su esposo está muy mal, pero quiero decirle que si le da 3 comidas diarias y lo atiende muy bien en su vida marital, usted sabe que le estoy hablando porque aquí hay niños también, y lo atiende muy bien en su vida marital, pronto se recuperará. Entonces la señora volvió donde su esposo y le dijo, fueron a su casa, ¿no? Le dijo: mija, ¿qué fue lo que te dijo el doctor? Pues que estás desahuciado y te vas a morir. Ciertamente eso no es sabiduría. No es sabiduría. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. La destruye. ¿Era sabia o era necia? Entonces no vaya a ser como ella. Allí podemos encontrar la contraposición de lo que es la sabiduría humana y la sabiduría divina. Entonces, la grandeza, los propósitos divinos no se alcanzan a entender con la sabiduría terrenal. No se alcanza a entender. Mire, hay gente muy estudiada. Leía yo que el doctor Robert Millikan, quien fue el ganador del Premio Nobel de Ciencias Físicas ya hace un siglo, pero ganador del Premio Nobel de Ciencias, expresó estas frases: cuando observo la maravillosa organización del universo, tanto en su macrocosmos, es decir, las estrellas, las galaxias, o sea, todo el universo, así como el microcosmos, es decir, los parásitos, los microorganismos, es decir, un hombre que había estudiado de lo más grande y lo más pequeño, todo lo que cabe en la tierra y en el universo. Pero así decía él, uno mi voz con el salmista que afirmaba, Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay conocimiento terrenal que pueda conocer la grandeza de nuestro Dios. Por muy científico que fuera, sabía que había siempre mucho más allá de lo que su conocimiento le podía mostrar, y solamente la sabiduría divina nos puede traer revelación de la grandeza de nuestro Dios. También es que la grandeza, yo siempre digo, ¿cómo alguien que con solo mirar y conocer, realmente hay muchos otros testimonios, no los traje todos, con ver la creación? Usted sabe que la inclinación de la tierra, la inclinación que Dios le dio a la tierra,
es tan perfecta. ¿Qué conocimiento humano puede hacer eso? Solo una sabiduría divina. ¿Para qué hizo Dios una tierra tan perfectamente inclinada? ¿Alguno sabe? Bueno, le voy a contar. Para que al girar, cada rincón de la tierra pueda recibir ¿qué? El sol, los rayos del sol. Porque si fuera derecha, ¿qué pasaría? No recibiría en los polos y el polo norte se llenaría, o los polos, de tanto hielo que sería terrible. Inundaciones, sería terrible, no habría un equilibrio. Y al mismo tiempo coloca una luna del tamaño adecuado a la distancia perfecta para que pudiera ejercer sobre esta tierra donde vivimos la acción de limpiarla. Porque ¿qué es lo que hace la fuerza de la luna con la fuerza de la tierra? Las mareas, que son las que limpian las costas para que los desechos no se queden acumulados y que podamos disfrutar. ¿Cuántos aquí han tenido la bendición de ir a la playa? Bueno, el que no lo haya tenido la tendrá. Vas a ir al océano, al de Buenaventura, que nos queda menos de 2 horas. Cuando vas te das cuenta. Claro, usted me dirá, ay no, pero yo he visto mares muy sucios. Sí, eso es otra cosa, lo de la contaminación, la falta del cuidado. Pero así todo, las mareas son las que arrastran, limpian para que se oxigene, para que se mueva el agua, se oxigene y haya vida. ¡Qué perfección! ¡Qué perfección la de Dios en su creación! ¿Cómo no buscar la sabiduría de Dios para ver su poder actuando en nuestras vidas? Y no le voy a alargar mucho. El cuerpo humano, ¿hay alguno que aquí haya estudiado del cuerpo humano? Bueno, nos enseñan en la clase de ciencias naturales, de biología en el colegio. No sé si hay algún médico aquí presente o alguno que esté en la transmisión. Solamente el ojo humano, eso sin ver tantas maravillas. Todo el cuerpo, cada célula es una maravilla. El ojo humano, con la cual podemos ver. Bueno, nos falla a veces, sí, pero el ojo humano fue creado con un telémetro. ¿Saben qué es un telémetro? Es un aparato, o un telémetro. Es un aparato que ajusta la distancia, ¿sí? La distancia lejos, la distancia cerca, es la que nos empieza a fallar con la edad, ¿no? Entonces nos toca ponernos estas porque ya leemos así. Si usted está haciendo esto, ya necesita estas. Pero es una bendición lo que Dios ha hecho. El que el ojo automáticamente haga esa operación, ¿sí? Entonces, y le ha puesto un sistema no solamente para limpiarse y mantenerse húmedo, que son las lágrimas. Y tan interesante, Dios haya puesto ese efecto de las lágrimas también para expresar los sentimientos, pero para al mismo tiempo limpiar cuando viene una mugre que nos afecta. Wow, es una perfección que yo me quedo tan asombrada. Por eso dice, cuán asombrosas son tus obras. ¿Cómo no buscar la sabiduría que nos ayuda a conocer a nuestro Dios? Bueno, hay otro ejemplo, pero no me quiero alargar. Mejor dicho, no, sí, se lo voy a decir es que lo que me interesa aquí, el tema es no quedarnos limitados a creer que ya conocemos, que ya sabemos. Es tan inmenso el poder de Dios, y la Biblia nos insta que a través de la sabiduría conozcamos a Dios, conozcamos a nuestro Dios. No sé si usted ha visto una película que usted lo puede buscar todavía, creo que en Netflix o alguna vez la dieron, del médico Ben Carson, Manos Milagrosas. Un neurocirujano muy eminente, pero ¿qué hacía él? Antes de cualquier cirugía se reunía con su equipo a orar, porque las palabras de él eran: yo sé que las manos del sanador, más allá de donde llega mi bisturí, son las que obran. Entonces, qué importante entender y tener conciencia. Ahora, ¿cómo obtener esa sabiduría? Número 1, pedirla. Número 1, ¿qué nos dice Santiago 1:5? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Usted se acuerda quién fue el que le pidió sabiduría a Dios en lugar de riquezas? El rey Salomón. Dios se le presenta. Haga de cuenta, ¿no? O sea, el cuento de la lámpara de Aladino. Dime 3 deseos y te los voy a dar. Dios se le presenta. Seguramente a algunos, muchos de aquí, hasta de pronto me incluiría yo, pensaría, ¿no? Ay, no, es que si Dios se me aparece, ay, ¿qué le voy a pedir? No, necesito casa, carro, beca, millones. Y es lo primero que se viene a la mente, ¿no? Los millones, no, la salud, todo, ¿no? Todo lo bueno. Pero este hombre le dice, mire esas palabras que le dijo el rey Salomón. Bueno, no voy a ir, eso está en 1 Reyes 3:9-13. Le dice: da pues a tu siervo
corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y continúa hasta el versículo 13. Y veamos en Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y Dios le respondió a él: has hecho bien, pediste sabiduría, te la voy a dar y te voy a adicionar. Dios siempre va más allá. Por eso conocer a Dios, buscar la sabiduría de Dios para conocerlo a Él, siempre va a tener más allá. Acuérdese cuando Salomón le trajeron esas dos mujeres con un bebé peleando por el bebé. ¿Qué mandó traer él? Pártanlo y repártanlo, ya no peleen más. Y la que saltó a decir: no le hagan nada. Bueno, déjeselo a ella. Usted es la mamá, porque a usted sí le dolió. Entonces usted sí es la mamá. Di cuenta la historia de que el historiador Josefo cuenta que la reina de Sabá, aquella que llegó donde este rey con muchos presentes, que le dijo un día, le presentó un ramo de flores. Es una historia, puede que haya sido verdad, bueno, pero le presentó un ramo de flores y le dijo: rey Salomón, si tú eres tan sabio, dime, ¿este ramo de flores es natural o artificial? ¿Qué haría usted? ¿La qué? La huele, la toca. Él abrió la ventana, que entraran las abejas, y si las abejas se posaban, era natural. En fin, son anécdotas que de alguna manera nos ayudan a ilustrar verdaderamente lo que es la sabiduría. Entonces, él no pidió riqueza, él pidió sabiduría. Muchos de nosotros nos afanamos tanto por buscar a Dios para que nos dé riquezas. No está mal pedirle que prospere tu negocio, que tengas una mejor fuente de ingreso, pero ¿qué tanto nos estamos afanando por buscar, en lugar de la fuente de la sabiduría, buscar lo más cercano, lo más tangible? Y sí, tenemos necesidades, pero este rey nos da un ejemplo muy grande. Mire lo que dice Proverbios 8:18. Y el título en esta Biblia puede que no todas esté, pero me gusta en esta Biblia, dice excelencia y eternidad de la sabiduría. En el libro de los Proverbios se habla mucho de la sabiduría. Y dice el versículo 18, las riquezas, o sea, está hablando la sabiduría. Al principio dice: la sabiduría habla, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito, es decir, las ganancias, mejor que la plata escogida. Dios quiere darte muchas riquezas. Dios te va a dar muchas riquezas, pero primero debes tener sabiduría para manejar tus riquezas, porque solamente al que las maneja bien, para que produzcan, para que se multipliquen, Dios le dará más. ¿Usted se acuerda de aquella historia de los soldados que encontraron una huaca en la selva llena de fajos y fajos de dólares? ¿Qué hicieron con ese dinero? La derrocharon y además se dejaron pillar. Falta de sabiduría, el querer tener para derrochar. Si usted se gana la lotería, ¿qué piensa que va a hacer con eso? No, es que me voy de viaje y me compro un carro y me compro esto y me compro lo otro, y se le acabó la plata y volvió a la misma situación económica. Entonces, ¿cómo es la sabiduría de Dios para todo? Para todo, para el hogar, para tu matrimonio, para tus finanzas, para tu salud. Entonces, por eso dice que en primer lugar, para tener sabiduría, pedirle a Dios. Hoy le vas a pedir sabiduría a Dios. Segundo lugar, temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Eso quiere decir obediencia a Dios. Cuando busco la sabiduría, soy obediente. A través de la obediencia adquiero sabiduría y conozco el poder de Dios. En tercer lugar, no me detuve en el temor de Dios porque ya les di toda una enseñanza de eso hace unas semanas o unos meses. Tercero, y esto es tan importante, mire cómo es cuando estaba el Espíritu de Dios hablando, la enseñanza que daba Milton, tiene que ver con saturarse de la palabra de Dios. Diga conmigo, saturarme con la palabra de Dios. Bueno, ahí dice comunión con Dios y es correcto, pero no me voy a tener en ella, entonces sería la cuarta. Saturarme, voy a hablar de la comunión con Dios ahora en un momento. Dice aquí, saturarse de la palabra de Dios. Ya
en su espíritu quede, saturarse de la palabra de Dios. Si invertimos tiempo y dinero para llenarnos de conocimiento humano, mucho más invertir nuestro tiempo y dinero, sí, porque compramos una Biblia, compramos libros que nos hablen de la palabra de Dios, vamos a seminarios de enseñanza de la palabra de Dios. Eso requiere un esfuerzo en todo sentido para saturarnos, pero no necesitas decir, si no tengo plata no voy a poder tener. No, con que usted tenga su Biblia, léala, dígale al que está a su lado, léala. ¿Cuántos tienen aquí su Biblia? A ver, quiero ver quiénes tienen. No se sienta mal si no la trajo, no se sienta mal. Yo quiero decirle algo, así la tenga en su celular, aunque aquí hablamos de que traigámosla, esto es mucho mejor, pero si la tiene en su celular tampoco está mal. Al fin y al cabo ahí tiene una herramienta para leer. Hay momentos en que nos sirve para leer. Entonces, vuelva, levántela por favor y dígale al que está a su lado, léala. Y el que está al lado de los que tienen Biblia, dígale, ¿ya la leyó? Porque no es solamente para andar así. Allí va a coger mal olor. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo dice que la palabra de Cristo more? ¿Puede decirlo de nuevo? En abundancia, no hay por encimita. En abundancia. ¿Qué es abundancia? Mucho, muchísimo. Que me llene, que me sature, que la tenga. Y hay muchos otros versículos que nos hablan de esa importancia. Dice aquí, exhortándoos y enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, para que cuando tú vayas a hablar con otras personas o quieras darle una enseñanza a tus hijos o a personas cercanas, lo hagas con esta sabiduría. Claro, hay muchos conceptos educativos que nos dan pautas para educar, para enseñar, pero la sabiduría de Dios que contiene aquí sobrepasa todo lo humano. El conocimiento humano, la verdad, ya Dios lo ha escrito hace rato en su palabra. Lo que pasa es que por falta de conocerla nos dejamos llevar más por lo que dicen otras personas, que puede tener hasta cierto nivel muchas cosas ciertas y correctas, como pueden traspasar una barrera y llevarnos a la sabiduría terrenal, que al final no es de completa bendición. Entonces dice también que estábamos leyendo Colosenses, ¿qué se me hizo? Ya. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, que more en abundancia. Y Pablo le decía a su discípulo Timoteo, leamos primero 2 de Timoteo 3:15, dice, desde la niñez has sabido las escrituras. Desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cómo se obtiene sabiduría? Leyendo la palabra. Mire cómo desde niño, por eso es tan importante desde niño, a los niños enseñarles, a los niños que usted trae aquí a la iglesia infantil, allí les enseñan, se les enseña la palabra. En su casa, enséñales la palabra, hágales memorizar la palabra, la palabra. Nunca instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, desde la niñez, para tener sabiduría. Luego está en Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Wow. Con tu, allí lo está diciendo, porque siempre están conmigo. En fin, la sabiduría nos ayuda a tener victoria sobre los enemigos. Ustedes seguramente, algunos vieron a la entrada una campaña que fue idea aquí de alguien que tiene esa revelación y me pareció muy acertada. Con versículo, la importancia de leer la Biblia. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca. ¿Cuántos se lo saben? Vamos a decirlo juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, o sea, como consecuencia de llenarse, de saturarse, de tener en abundancia esta sabiduría,
prosperarás. Harás prosperar tu camino. Ahí dice que ¿quién le hace prosperar su camino? Esta palabra que Dios tiene aquí es la que, como consecuencia, por tenerla, no guardada en el cajón, sino por tenerla en mi mente, en mi corazón, en mi ser, me satura, haré prosperar mi camino. Dice, harás. Porque con la palabra que hablas, con la palabra que crees y hablas, se hace realidad. El autor sí es Dios, porque al final es el que te ha dado. Ahora, como Sonia compartía, Dios le trajo esa promesa, le recordó que Él no miente, que lo que aquí está escrito no es mentiras, que Él lo cumple. Pero si la conoces, entonces así vas a poder hacer que se cumpla. Bueno, la campaña que estaba en otra versión, pero el enfoque es que leamos la Biblia, Volvamos a decir al que está a nuestro lado, lee la Biblia. Iglesia, leamos la Biblia. No se quede con el mensaje, el sermón del domingo o con el de célula. No se quede, esos son importantes. Yo hoy te estoy dando de parte de Dios una enseñanza con varios versículos que usted está anotando. Pero hay tanto más que Dios te puede ampliar y profundizar sobre esos temas que escuchas cuando lees la palabra. Y seguramente aquí sentados muchos, mientras estamos nombrando, Dios le va trayendo a su mente versículos que ya tú has recibido y te los recuerda y te los trae a la memoria. Leamos la palabra y que siempre la tengamos en nuestra boca, porque al hablar la palabra, al hablar lo que Dios ha prometido, entonces allí se va a ver realizado lo que Dios ha dicho. Ahora, hay enemigos de la sabiduría. Hay enemigos. Número 1, perder el tiempo. Perder el tiempo. No es sabio sentarse horas y horas viendo por ahí una telenovela, el no sé qué, el no sé cuántas. Yo no veo televisión, la verdad no me le sé. Escucho por ahí algunos que dicen que el no sé cuántas de esos realities que hacen. En fin, tiempo y tiempo viendo al uno, viendo al otro, escuchando lo que dice. Perder el tiempo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. ¿Perder el tiempo traerá sabiduría? No, peor. Mire, el tiempo es el mayor tesoro que Dios nos ha dado a todos por igual, sea de estrato 1 o sea de estrato 5, sea el más rico o sea el más pobre. Aquí no hay de esos, pero a todos, o sea, no hay de esos pobres, pero sí ricos. A todos Dios nos ha dado las mismas 24 horas, los 7 días de la semana, pero de ti depende hacerlos rendir y darles ganancia. El tiempo es el mayor tesoro y jamás volverás a vivir este momento. Por eso aprovecha cada minuto, cada tiempo que Dios te da. Aprovechalo. Mirad con diligencia, dice Efesios 5:15. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no perdiendo el tiempo, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No se queje de lo mala que está la situación. Mire cómo está usted aprovechando el tiempo. Y ese tiempo que Dios nos ha dado a todos, todos podemos ser productivos si sabemos aprovechar el tiempo y adquirimos sabiduría de parte de Dios. No hay excusa para andar mal. No hay excusa para decir, es que estoy llevado, y meterse la mano al bolsillo y no encontrar nada. Dios le está dando la misma oportunidad que le da al que ves más millonario y que sí lo ha logrado, porque ha sabido de alguna manera también llegar a un nivel de esa riqueza por saber manejar el tiempo. Pero a ti te puede llevar aún mucho más por la sabiduría de parte de Dios. Amén. El segundo enemigo de la sabiduría propia, el creerse que ya sabe todo, creerse el saberlo todo, creerse que usted ya sabe más que Dios. Porque dice Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos. No te apoyes en tu propia sabiduría. Hay dos clases de sabiduría. Ya estamos hablando de la terrenal y la del cielo. Y podemos también describirlo como la sabiduría vertical, es decir, la sabiduría que depende de Dios, y la sabiduría horizontal, cuando dependemos de lo que nos dice la demás gente, cuando dependemos de lo que dice la red, de los que salen por las redes. No de mérito, hay gente, vuelvo y digo, y uno adquiere algunas cosas buenas, enseñanzas buenas, pero eso no es todo.
La sabiduría vertical es depender más allá de lo que tenemos terrenal para depender de Dios. Yo escuché en estos días una entrevista que me pareció súper interesante del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Seguramente usted conoce que ha sido un excelente presidente, que ha sacado adelante ese país, lo ha limpiado de la influencia de las maras, pandillas. Pero a él le preguntaron cómo lo había hecho, y él decía: como gobierno empezamos con un proyecto, con un plan establecido muy detallado para llevarlo a cabo y lograr ese objetivo, pero no nos estaba funcionando. No salían bien las cosas. Por muy perfecto que lo tuviéramos todo calculado, no podíamos. Y no le voy a alargar qué es lo que él contaba allí que pasaba. Y entonces, ¿qué hizo? Orar. Oró, le decía al entrevistador y se reía. ¿Cómo así? Oró. Sí, me reuní con mi equipo de trabajo y oramos. Y todo se fue dando, todo se fue dando. Más rápido de lo que pensábamos. La importancia por encima de un hombre con mucho conocimiento, con muchas estrategias, pero Dios está por encima de todo el conocimiento humano. Salmo 135, 5, 12. Ya vamos a terminar. Y no se deje ahora perder esto. No se deje ahora perder esto. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová, todo lo que Dios quiere, lo hace. Lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y luego continúa describiendo toda la grandeza de todo lo que Dios puede hacer, toda la grandeza de sus obras. Y a través de sus obras poderosas es que nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Dios, porque todo lo que Dios hace es asombroso, pero tenemos que buscar la sabiduría que nos lleva a conocer su grandeza para ver para poder asombrarnos del poder de Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová? Dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en hazañas, hacedor de prodigios? Es que cuando se nos revela la grandeza de Dios, cuando se nos revela, cuando nos llenamos en abundancia de la sabiduría de Dios, se nos revela la grandeza de Dios. Y con esa revelación, cualquier montaña que tengas se vuelve nada, porque entonces tienes la revelación del conocimiento de la grandeza del que remueve montañas, del que puede abrir caminos. Tienes cualquier problema, se vuelve como nada, porque se revela la magnificencia, la omnisciencia, la omnipotencia, el Dios todopoderoso, para el que nada es imposible. Nada es imposible. Y en Cristo tenemos la mayor demostración de la grandeza de nuestro Dios. Porque en Él, dice aquí, Colosenses 2:3, en quien, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Cómo no acudir a quien tiene todos los tesoros? A quien tiene todos los tesoros, ¿de qué? De la sabiduría. La mayor demostración de la grandeza de Dios está en la obra de Jesús en la cruz. Tomar Dios todos los pecados de la humanidad, el tuyo, mío, de los anteriores y de los que aún vendrán y que no han nacido, todos los pecados de la humanidad desde la creación hasta el final de los tiempos, puestos en la persona de Jesús. Por un Dios tan grande, solo un Dios grande, no solamente pone el pecado en Él, sino que por medio de esa sangre derramada allí donde fueron castigados, nos permite tener libertad, salud, bendición, paz, salvación y vida eterna. Ya no vas a condenarte en el infierno. Desde aquí ya tienes el cielo, y el cielo actúa a tu favor por esa demostración de poder tan grande que no cabe en nuestra mente y no la apreciamos, que va más allá de nuestro conocimiento humano. Solamente cuando tienes la sabiduría de Dios alcanzas a tener la grandeza del poder de Dios. Y quiero decirte, si hoy has venido con enfermedad, a través de esa enfermedad vas a conocer a Jehová Rafa. Si tienes tus problemas económicos, vas a conocer a Jehová Jireh. Hace 8 días hablaba Eider acerca de cómo fueron a Mara y las aguas amargas, y allí Dios se les reveló como Jehová el sanador.
en Éxodo 15:26, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Él es si te sientes rodeado de enemigos, atacado, afectado. Allí, como sucedió en Éxodo 17:15, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek. Jehová pelea por ti y puedes estar seguro y tranquilo. Él se revela como Jehová Nisi. Él se revela como Jehová Shalom, como tu paz en todas las áreas de tu vida, por medio de la sabiduría, del conocimiento, por medio de la obra de Cristo, de la mayor demostración del poder de Dios. Puedes conocer la dimensión del Dios que en todo y para todo siempre tendrá a favor tuyo todo lo que puedas necesitar. Entonces, sabiduría no es estarle pidiendo, sabiduría es conocerlo a Él, conocerlo a Él, conocerlo a Él. Sí le puedes pedir, pero primero conócelo. Y si estás pasando por tribulación, por alguna situación, Él se va a revelar y le vas a conocer para tu situación. Y le vas a conocer mucho más allá.